Bueno, ¿cómo puede transformar una buena conversación nuestra vida? ¿Por qué estamos cada vez más enfadados? ¿Qué mecanismos funcionan en nuestro cerebro cuando dialogamos? Estas son solo algunas de las preguntas que se ha hecho Mariano Sigman durante toda su extensísima carrera. Neurocientífico, un divulgador excelente, pero yo sobre todo, Mariano, te definiría como un gran reivindicador de las palabras. ¿Por qué? Me hacía mucha gracia el otro día, ¿no? Compartías en Instagram una frase de un cantautor paisano tuyo, argentino, Charly García, que decía: no se puede ser feliz con tanta gente hablando tanto a nuestro alrededor. Lo cierto es que coincidirán conmigo en que cada vez hablamos más, pero decimos menos. Mariano, ¿cómo puede ser esto posible? Porque la buena conversación requiere esfuerzo, ¿no? Como otras cosas. Requiere un ánimo de hablar, de pasar por cosas que a veces son difíciles, que a veces cuestan. La buena conversación, en el sentido antiguo, de usarla como un espacio de descubrimiento, de usarla como una especie de mercado de intercambio de ideas. Es un poco lo que estamos haciendo aquí nosotros, ¿no? Donde tú me haces una pregunta, a mí me hace pensar, te la respondo y eso a ti te da nuevas ideas y así vamos llegando a lugares en los cuales antes no habíamos visto, que era lo que los griegos hacían, ¿no? Se juntaban y tenían un problema que desconocían, podía ser, no sé, cómo se aprende, cómo funciona la virtud, cómo funciona el amor, cómo funciona la política, y en vez de encerrarse a escribir, lo que hacían es se juntaban de a pocos, de a 2, 3, 4, y empezaron a hacer esto, empezaron a hacer preguntas. Pero eso es algo que requiere esfuerzo, requiere predisposición, requiere amabilidad, y es una disposición que la mayoría de las veces no tenemos, no solo en lo que creo que es bastante evidente, que es la conversación política o la conversación en redes sociales, que es donde esto se hace evidente, pero tampoco en conversaciones más mundanas, pero diría en algún lugar más relevantes. Conversaciones de parejas, conversaciones entre hermanos, conversaciones entre un padre y un hijo, una madre y una hija. Muchas veces estas conversaciones nos perdemos la oportunidad de hacer un esfuerzo, salir del calor de la escena y pensar realmente, bueno, ¿qué es lo que mejor podemos hacer para que esta conversación nos lleve al mejor puerto posible? Ese pequeño ejercicio que requiere salir de la pereza y de la costumbre hace que nos perdamos la oportunidad de dialogar de mejor manera. Miren, el otro día entrevistaba a Risto Mejide y él me decía, claro, es que escuchar a alguien de verdad es muy cansado. O sea, cuesta mucho esfuerzo escuchar en una conversación, también a nivel mental. Vivimos en un mundo en el que cada vez estamos perdiendo más capacidad de concentración. Sí, igual van por ahí los tiros, ¿no? Sí, bueno, hay una parte que cuesta escuchar que es la que tú dices y que es evidente, que es que requiere realmente ponerte por un segundo en la perspectiva de la otra persona, porque la otra persona no habla como tú. Entonces hay un pequeño ejercicio de traducción. Si lo que pasa cuando una persona habla en otro idioma, que es evidente, que requiere un esfuerzo, también pasa cuando la otra persona habla desde otra perspectiva. Ni que hablar si es de una generación distinta, o si es de una ideología distinta, o si tiene una historia muy distinta a la tuya, requiere que tú hagas ese esfuerzo de teoría de la mente, de perspectiva. Entonces, eso ya cuesta, ¿no? Y eso es una disposición otra vez. Es como bailar con alguien, ¿sabes? Cuando bailas con alguien tienes que amoldarte y acomodarte a un ritmo, a un tempo, a una manera de fluir que a lo mejor no es donde tú más resuenas. Y esa adaptación, ese anclaje requiere cierto esfuerzo. Pero luego hay una segunda cosa que es difícil de escuchar con atención, que es evitar la tendencia a hablar. Que es un automatismo muy fuerte. De hecho, en las buenas entrevistas pasa eso, ¿no? O sea, como que yo tenía un amigo que era entrevistador y me contaba que él le llevó mucho tiempo en las... Porque él y a lo mejor te hago la pregunta a ti, ¿no? ¿Cómo te funciona? Él me contaba, él hacía muchas entrevistas, se dedicaba a eso. Y decía que al principio, mientras la persona que le entrevistaba estaba hablando, él estaba pensando en su siguiente pregunta y en qué haría, y como que no podía evitar irse en su propio viaje, ¿no? O sea, irse a su propia inclinación, y que le llevó mucho tiempo soltar todo eso y decir, voy a escuchar y voy a confiar en que cuando termine tendré una palabra, tendré la respuesta. Y entonces, en algún lugar, escuchar también es entregarse, ¿no? Entregarse y confiar que luego podrás salir de esa situación en la cual no te has ido preparando mientras la otra persona te hablaba. Entregarse, fíjense que pensábamos, Mariano, que las redes sociales, ¿no?, a principios del siglo venían para conectarnos, y lo son, ¿no? Y en cierto modo son una herramienta fantástica, pero han ido pasando los años y no sé si coincidirán conmigo en que cada vez nos sentimos más separados del otro, somos menos empáticos.
Te quería preguntar, Mariano, claro, ¿por qué en el ruido en el que vivimos cada vez nos estamos separando más? ¿Y qué papel juegan las redes sociales? ¿Por qué en las redes sociales nos atrevemos a decir cosas que aquí, en persona, cara a cara, no nos atreveríamos? Bueno, hay muchas respuestas a esa pregunta, ¿no? La primera es simplemente un tema de experiencia, ¿no? Nosotros tenemos miles de años experimentando esto que estamos haciendo, que es hablar cara a cara, y tenemos 20 experimentando una forma distinta del intercambio de ideas, pero que ha monopolizado la conversación. Entonces, si lo piensas históricamente, es raro, ¿no? Porque en general muchos de los cambios tan trascendentales, o sea, si piensas, por ejemplo, en la industria farmacéutica, tú sacas un medicamento, ese medicamento tiene una cantidad de regulaciones, de que mires que no tenga efectos secundarios, que no pueda hacer nada. Piensa un ejemplo más sencillo, un automóvil. Cuando compras un coche, ese coche hay una entidad que regula si el freno a un calor dilata más que una cierta cantidad. ¿Por qué? Porque son cosas que tú, como consumidor, no tienes la capacidad de revisar eso y entonces tú confías en instituciones que de alguna manera controlan que cosas que van a ser muy centrales en nuestro funcionamiento y en nuestra manera de comunicarnos y en nuestra manera de relacionarnos, no tengan fallos estructurales muy grandes. Y sin embargo, en la propia concepción del mundo digital, mucho antes de la inteligencia artificial, del mundo digital, de Internet, aparece esta idea de que casi idiosincráticamente tiene que ser un mundo desregulado, es decir, tiene que ser un mundo libre completamente de intercambio, donde no hay intermediarios, donde casi eso define exactamente lo que es, ¿no? Entonces, si tú lo piensas como experimento social, es un poco raro, porque de repente, pensemos en el caso que es el más claro, el de los adolescentes o incluso el de los niños y las niñas, de repente hoy pasan una enorme cantidad de tiempo en el que expresan sus ideas, en el que se vinculan, en el que deciden qué contenido consumen y qué contenido no consumen, en el que desarrollan su sexualidad, en el que desarrollan su afectividad, y todo eso lo hacen en un medio en el cual nadie controla nada, en el cual los coches van a 300 kilómetros por hora, en el cual y además nosotros como padres ni siquiera tenemos idea de lo que pasa en ese mundo. Entonces, hay algo, esta primera parte, luego hay otros temas, pero creo que con esto es suficiente para responder, que hay algo tremendamente improvisado y sin precedentes en la historia moderna humana, de que cuando digamos, como sociedad, hemos largado un proyecto que ha cambiado, pero muy sustancialmente, la topología de toda la conexión humana, sin que nadie revise, ni ponga a prueba, ni examine las consecuencias que eso puede tener pongamos el ejemplo otra vez más claro, en el desarrollo de una niña o de un niño. Pero cada vez cedemos más facultades, ¿no?, a la tecnología, cada vez le hacemos preguntas más amplias a ChatGPT, ahora somos incapaces de orientarnos si no es con el GPS, hemos perdido mucha capacidad de concentración. Mariano, a mí me gustaría preguntarte si esta pérdida cognitiva es irrevertible. No, irreversible no es, pero es muy significativa. Y esto no es nuevo. O sea, esta idea, todo lo que estamos sabiendo ahora es como yo creo que la lectura obligatoria hoy para toda persona que al finales de sus años escolares debería ser McLuhan. Porque McLuhan predijo todo, pero todo esto, incluido en el famoso caso de Narciso, ¿no? Cuando él lo que decía es: las tecnologías nos reemplazan, nos sustituyen, y al hacerlo nos entumecen. Y tú puedes pensar que cada una de las tecnologías, es decir, hemos perdido la memoria porque la hemos depositado, y justamente en cierta medida la idea de las tecnologías es quitar fricción, es decir, que tú puedas hacer cosas sin que esas cosas te cuesten. Y eso es, entre comillas, lo idóneo de una tecnología, pero también es la tragedia de una tecnología, porque tú puedes desplazarte de aquí hasta 100 kilómetros sin hacer un paso y sin gastar una caloría, y eso en algún lugar parece deseable porque te permite llegar muy lejos, pero al mismo tiempo te atrofia la musculatura, te atrofia el cuerpo, pierdes la salud vascular. Lo mismo pasa con la memoria. De repente teníamos y todos decíamos, bueno, esta idea, que es una idea
que va contra toda la noción de todo lo que se ha estudiado en pedagogía, de celebrar el que no se estudie, el que no se trabaje la memoria, ¿no? Como si la memoria fuese una especie de karma innecesaria de la condición humana que lo teníamos que tener porque no teníamos los dispositivos para sostenerla. Entonces, de repente, lo que tenemos es Google, que tiene como todo el repositorio de memoria, y entonces ya no hace falta estudiarla porque tenemos una tecnología que la reemplaza. Y hoy, los que estamos aquí, que los que tengan como mi edad por lo menos, sabréis que, o sea, de pequeño yo me acordaba 200 teléfonos de todos mis amigos, de mi casa, de mis padres, de mis abuelos. Y hoy, por supuesto, no me los acuerdo, pero se puede decir, no me los acuerdo porque no los necesito, porque los tengo ya en la agenda, pero no me los acuerdo porque no puedo. O sea, si ahora, de hecho, alguno lo reconocerá cuando tienes que dar como un código de seguridad y te dice, ¿no? Como 3795, ¿no? Entonces tú lo lees y vas a escribirlo y en el momento que lo vas a escribir se te ha olvidado en esos 200 milisegundos en los cuales decías el caso de la atención, decías el caso de la navegación. La navegación no es una facultad humana, es una facultad de todos los mamíferos. O sea, es una facultad esencial que tiene que ver con la representación del espacio, que tiene que ver con la representación del tiempo, que son cosas que son muy fundacionales de todo el pensamiento y las hemos atrofiado. Y no solo hemos atrofiado la capacidad de resolverlo, sino que hemos atrofiado Piaget, hablando de inteligencia. Lo que él decía es que inteligencia es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer, ¿no? Eso es como me parece, es difícil definir inteligencia. Y a mí me preocupa otra vez cuando tú ves a una niña, a un niño pequeño que de repente sale y es un teléfono para poder navegarse, que tampoco tiene esta idea de como tener referencias, ¿sabes? Que la catedral está al norte o que los cerros están al este o que el río está al sur y que eso te da como unas referencias. O incluso que si tú no sabes puedes preguntarle a alguien y que es una manera de saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Entonces, a mí me parece, este es un riesgo de toda la tecnología en general, pero la tecnología digital es tan ubicua y tan transversal a todas las facultades del pensamiento que a mí me parece gravísimo lo que está pasando y el riesgo de una generación que crezca entumeciendo facultades cognitivas esenciales me parece enorme, enorme. Ahora hay mucha gente que lo está viendo, ¿no? Y en España, de hecho, es un lugar pionero en eso, por suerte. Pero fíjate que esto que decías, que ya no le preguntamos a la gente por la calle, ya a veces no sabemos ni quién es nuestro vecino. Tú lo cuentas muy bien en Palacios para el Pueblo y dices, están desapareciendo los espacios que antes compartíamos, ¿no? Esos espacios de encuentro. ¿En dónde lo cuento? En Palacios para el Pueblo. ¿Qué es eso? Ah. No me acuerdo de... He contado algo por eso, ¿sabes? Mi memoria se ha desvanecido. ¡Jolín! ¿Lo cuento yo? Yo tengo un texto que se llama Palacios para el Pueblo. Bueno, era uno, es como decía, en fin, Walt Whitman, ¿no? O sea, yo tengo, como todos somos multitudes. Somos muy despistados. Y muy despistados, sí. Están desapareciendo, ¿no? Esos espacios también compartidos. Bueno, a mí me pasó algo hace unos años ya. Un día que mis hijos salían del colegio, antes uno de los dos salía del colegio antes se suspendió las clases a la tarde, ¿no? Entonces yo con esta vocación un poco tan argentina, lo que dije es me los llevo a todos y vamos todos a casa, ¿no? Y entonces les propongo eso y me dicen que no porque quieren jugar. Y entonces como juegan y ellos juegan en la computadora y en casa no hay 5 computadoras, sino que hay una, se tienen que ir cada uno a su casa para poder jugar juntos, ¿no? Entonces para poder estar juntos tenían que estar cada uno en una terminal distinta. Y esto quita algo que es la sincronía, ¿no? Que yo creo que es algo también muy esencial de la cultura de las relaciones humanas. Nosotros justo con un amigo muy querido, se llama Jacobo Vergareche, acabamos de terminar un libro sobre la amistad, que está ahí todavía, o sea, estamos entregándolo. Y para ese libro conversamos con mucha gente. Una de las personas que conversamos es con Marta Peirano, que es periodista del País, entre muchas otras cosas, y experta en tecnología, y con ella justamente hablamos de esto, y ella hablaba del riesgo de perder las relaciones sincrónicas, las relaciones que suceden por ejemplo, hay muchos espacios que son espacios, puedes pensar una discoteca, es un espacio en el cual bailas juntos y un montón de gente suda al mismo tiempo, resuena al mismo tiempo, se conecta a través de una música que tiene un tempo parecido y que induce emociones parecidas a la gente. La sincronía en presencial
también te da justamente este registro experiencial de que si hace frío para los dos, que si llueve, llueve para los dos, que si pasa algo para los dos. En cambio, cuando dos personas empiezan a conectarse, una que está en el mediodía de Tokio y otra que está en la noche de Madrid, existe una posibilidad de conectarse y de generar vínculos, y se pueden generar buenos vínculos, pero se pierde un registro muy importante que es este de respirar el mismo aire, ¿no? que es algo que forma parte, otra vez, de miles de años de cómo hemos registrado la cultura de la amistad. Para mí siempre es interesante esta idea de la tecnología. Yo cuando Marta hablaba de eso le conté el caso, que es para mí un caso muy entrañable, de mi abuela, que murió hace pocos años, con 104 años. Ella nació en Polonia, se fue en los años 30, era judía y se fue escapando al nazismo. La hermana mayor se fue a Palestina, ella se fue a Argentina, después la otra hermana se fue a Nueva York, y durante 40 años no se conocieron, no se vieron las dos hermanas, y formaron una hermandad a través de cartas que se enviaban y que la madre le enviaba una a la otra. Entonces, y se conocieron 40 años después, las dos con hijas, y se abrazaron como si se hubiesen conocido toda la vida. Sí. Entonces, para mí esto es como el lado bueno de la tecnología, que es que la tecnología permite que dos personas que, por razones del mundo, dos hermanas que han crecido a 10.000 kilómetros por distancia, pueden estar juntas, pero la exacerbación de esto y la desaparición de la plaza pública y del patio es algo que convierte esta idea en un peligro. Es una gran herramienta, pero también muy peligrosa. Os recomiendo mucho El poder de las palabras de Mariano Sigman, su libro. Y hay una frase que me gusta mucho que tú siempre dices, ¿no? La soledad es no tener a alguien con quien hablar. Así que muchas gracias por haber compartido esta conversación con nosotros.